En torno al primer objetivo, causas y consecuencias de la Guerra Civil Española, en las causas nos encontramos con la desigualdad socioeconómica, signada por el alto índice de desempleo y numerosas huelgas obreras, la expansión del fascismo, donde los conservadores temían la instauración de un régimen comunista al estilo bolchevique y se resistieron y afirmaron en el nacionalismo fascista. La preocupación ante la reforma agraria, donde el gobierno de la Segunda República promueve una reforma cuyos términos despiertan los temores de los sectores afectados y dejen satisfechos a sus beneficiarios. El anticlericalismo, la Segunda República alentó la persecución de la Iglesia Católica, confiscando bienes y prohibiendo la educación cristiana en las escuelas. Más tarde derivó en la destrucción de las iglesias y el asesinato de sacerdotes. La inestabilidad política y radicalización es que desde su proclamación en el 31 la Segunda República enfrentó varios golpes de Estado y rebeliones internas. El más importante fue el golpe de Estado del 36, con el que terminamos, y fue el detonante de la Guerra Civil Española. Al no vencer en todo el territorio, desató el conflicto armado por el control de España. El 17 de julio del 36 se inició un alzamiento de los militares del África Española que fue perpetrado por Mola, Sanjurjo, Franco, Cabanellas, Queipo de Llano, Fanjul y Godet. Para el 18 de julio los sublevados habían logrado controlar solo parte del territorio, lo que dividió al país en dos zonas. Los sublevados controlaban la España rural, es decir, León, Castilla la Vieja, Cáceres, Aragón, Galicia, Navarra, Álava, el Protectorado de Marruecos, las Islas Baleares excepto Menorca, las Islas Canarias excepto La Palma, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Granada. Mientras que el Frente Popular controlaba los grandes centros urbanos del país como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Murcia, junto al resto del territorio. En las consecuencias nos encontramos con las muertes. Se calcula que la guerra dejó al menos 500.000 de muertes. De esta cifra, unos 175.000 fueron bajas del ejército popular o republicano y unos 110.000 fueron bajas del ejército sublevado. Cerca de 100.000 decesos fueron ocasionados por la hambruna y enfermedades. La destrucción de la infraestructura. La guerra destruyó un número importante de edificaciones entre viviendas, construcciones de servicio, industria, edificios patrimoniales, iglesias, etc. El establecimiento de la dictadura. Tras el triunfo del bando nacional, Franco estableció una dictadura que se prolongó hasta el 75, que es cuando murió. La dictadura mantuvo la práctica de la violencia política a través de persecuciones, desapariciones, asesinatos y purgas institucionales. La crisis económica, dejada por la guerra, perduró algunos años y por promedio los españoles perdieron el 30% de su renta. Y por último, los exilios. Un número importante de representantes y partidarios del bando vencido fueron exiliados por Franco. Se estima que fueron unos 250.000 casos. Como conclusión, según los datos obtenidos, puedo afirmar que eran tiempos difíciles de llevar y como salida de todos los problemas vieron la guerra como posible solución. Pienso que sin llegar a imaginar que los tiempos que venían tras ella eran peores que los que estaban viviendo. En torno al segundo objetivo, los hitos de la guerra civil, fueron muchas las ofensivas, batallas y maniobras que sucedieron durante la Guerra Civil Española. Por ello, a continuación haremos una relación de los hitos más influyentes. Comenzamos por la batalla de Irún, entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre del 36, entre Guipúzcoa y el País Vasco. La ofensiva de los sublevados cortó la comunicación por tierra con Francia e interrumpió el suministro de armamento por esta vía. La matanza de Paracuellos, en noviembre del 36, el bando republicano ejecutó la matanza de Paracuellos, que consistía en el asesinato de casi 5.000 presos bajo su custodia, incluidos 276 menores de edad considerados enemigos políticos. La batalla del Jarama, efectuada entre el 6 y el 27 de febrero del 37, los sublevados pretendían cortar las comunicaciones entre Madrid y Valencia, pero el bando republicano logró resistir. La ofensiva del norte fue una ofensiva de los sublevados desarrollada entre abril y octubre del 37, donde lograron tomar Vizcaya, Asturias y Santander. Con ello se aseguraron el control de la producción industrial, carbonífera y de acero de la región ocupada, una estrategia decisiva en el conflicto. El bombardeo de Guernica. En el mes de abril del 37, la Legión Cóndor y la aviación legionaria bombardearon la ciudad de Guernica, en el País Vasco. El hecho tuvo una gran repercusión en la opinión pública internacional, ya que no existe un consenso sobre quién ordenó el bombardeo y cuál fue su propósito, debido a la falta de documentación. Los nacionales negaron haber dado la orden, y algunos historiadores piensan que pudo tratarse de una iniciativa de los nazis que pretendían enviar un mensaje a Inglaterra. La batalla de Belchite entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre del 37, Zaragoza-Aragón.
Los republicanos emprendieron la ofensiva para evitar la caída de Bilbao y reducir la presión que ejercían los sublevados en el frente norte, pero la estrategia fracasa. La batalla del Ebro, el 25 de junio del 38, comienza Tarragona-Cataluña, conocida por ser el enfrentamiento más prolongado y cruel de la guerra, y termina el 16 de noviembre. El bando sublevado se alzó con la victoria y se perfiló claramente como vencedor de la guerra. Como conclusión, después de todo esto, creo que la guerra siempre va a dar pie a más conflictos aparte de la misma, y esto conlleva la muerte de personas inocentes, así como a veces no podrán evitar la intervención extranjera por muy inconveniente que les parezca. En torno al tercer objetivo, como y cuando se puso fin al conflicto, comenzamos hablando por la campaña de Cataluña. Fue el conjunto de operaciones militares que se desarrollaron en Cataluña dentro del marco de la Guerra Civil Española y que se saldó con la victoria de las tropas franquistas. El objetivo de los sublevados era la toma de Barcelona. Para ello, el bando sublevado decidió primero partir la zona republicana en dos, dejando al sur las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y algunas de Castilla la Nueva, y al norte un pequeño territorio que acogía Tarragona, Barcelona y Gerona. Cataluña quedó desde entonces aislada y con pocas expectativas de recibir refuerzos, a pesar de que entonces la ciudad de Barcelona era sede del propio gobierno republicano. Tras la batalla del Ebro, del 25 de julio al 16 de noviembre del 38, las tropas franquistas habían desgastado gravemente a los ejércitos de Cataluña, quienes vieron reducida su capacidad operativa por la pérdida de material de guerra y las bajas de combate de soldados veteranos. Si bien el Estado Mayor del Ejército Popular Republicano conservaba el denominado Grupo de Ejércitos de la Región Oriental, que tenía unos 300.000 hombres al mando de Juan Hernández y Vicente Rojo, la mayor parte de estas tropas eran inexpertos y carentes de armamento, mientras que la aviación republicana tampoco se hallaba en buenas condiciones. La retirada de las brigadas internacionales en octubre del 38 había privado a la República de un contingente de tropas que sí eran experimentadas en la lucha. A este factor también se le unió la mala situación estratégica de Cataluña, rodeada por el Mediterráneo y por la zona bajo control franquista. El ataque franquista por el Segre. El 23 de diciembre del 38, las tropas franquistas comenzaron su ataque a lo largo del Segre. Para evitar una penetración masiva de atacantes, el gobierno de la República envió al quinto cuerpo del ejército bajo el mando del teniente coronel Enrique Lister, quien contuvo la ofensiva durante 12 días. Pero la crecida del caudal del Ebro como resultado de las lluvias de invierno impidió que las tropas rebeldes del general Yagüe atravesaran el río y atacaran el sector sur de las defensas republicanas, por lo cual la ofensiva de los sublevados tomó como base la orilla oeste del Segre. Hasta que el 3 de enero del 39 las unidades franquistas de Yagüe logran cruzar el Ebro y atacar a los republicanos por el flanco sur. Las tropas republicanas que aún defendían este territorio huyeron rápidamente ante la amenaza de quedar cercadas por el norte y el sur, mientras sus enemigos cruzaban definitivamente el Ebro. Mientras tanto, tras la sangría de la batalla del Ebro, la URSS parecía convencida de la derrota de la República y no había repuesto el armamento perdido, mientras que el bando sublevado los continuaba recibiendo de Alemania e Italia. La resistencia republicana se hunde. El 9 de enero la República movilizó a los reclutas para superar la escasez de tropas. Pese a esto, los franquistas reanudaron su ataque y tomaron Montblanc el día 12. El 14 de enero Valls cayó en poder de los rebeldes, con lo que estos ya pudieron concentrar su fuerza sobre Tarragona. Mientras tanto, alrededor de Barcelona ni siquiera había posiciones defensivas en condiciones de operar. El general franquista Yagüe dirigió sus divisiones marroquíes por la costa y acabó entrando en Tarragona el 14 de enero. El 16, el gobierno de la República ordenó la movilización general de ciudadanos de ambos sexos entre 17 y 55 años y militarización de todas las industrias. Y el 18, Negrín y el Consejo de Ministros declaran el estado de guerra. Y por último, la caída de Barcelona. Al difundirse la noticia de la caída de Tarragona, quedó expuesto nuevamente el frente republicano y la retirada se convirtió en una huida caótica de refugiados. Ante la amenaza de que llegaran a los Pirineos miles de refugiados republicanos, Francia entonces abre pasos fronterizos el 20 de enero y deja entrar a España material de guerra para la República. La mayor parte de tropas republicanas ya estaba desmoralizada porque gran parte estaban formadas por conscriptos muy jóvenes, la llamada Quinta del Biberón, o muy mayores, quienes mostraban escasos deseos de combatir y tras 2 años y medio de guerra se rinden. En la mañana del 22 de enero, el general Rojo informó a Negrín y a su consejo
que el frente de combate nuevamente se había roto, apenas 20 kilómetros de Barcelona, por lo cual las tropas del Ejército Popular Republicano habían abandonado sus posiciones de campaña para salvarse dentro de la propia capital catalana. A partir del 23 de enero, miles de republicanos de toda clase huyeron de Barcelona y los presos del bando sublevado aún recluidos en Barcelona fueron sacados de sus celdas para ser trasladados en la masiva retirada republicana. Ese mismo día, el ejército franquista atacó Sabadell, Tarrasa y Badalona mientras cruzaban el Llobregat. El 14 de enero del 39, el coronel Jesús Velasco Echave asumió el cargo de comandante militar. Esa misma tarde, el gobierno republicano huyó finalmente a Gerona, dejando tras de sí a una ciudad dominada por el desorden de huida. Algunos militares comunistas intentaron defender la ciudad, lanzando por las calles proclamas impersas, pero sus esfuerzos chocaron contra el desánimo de los civiles y el flujo de refugiados hacia el norte. Un testimonio de estas horas lo dejó el magistrado Josep Andreu, presidente del Tribunal de Casación de Cataluña, tras cenar con el líder Luis Companys, en Barcelona la noche del 25 de enero, y decía: «Fue una noche que nunca olvidaré. El silencio era total, un silencio terrible, como solo se advierte en el punto culminante de una tragedia. Fuimos a la plaza de Sant Jaume y nos despedimos de la Generalitat y de la ciudad. Era las 2 de la madrugada. La vanguardia del ejército nacionalista ya estaba en el Tibidabo y cerca de Montjuïc. No creíamos que volviésemos jamás». Y al amanecer del 26 de enero, las tropas franquistas alcanzaban las cumbres del Tibidabo y de Montjuïc, y al mediodía entraron al centro de Barcelona y lo ocuparon semidesierta, sin hallar resistencia. Como conclusión, después de los datos obtenidos, pienso que Cataluña no tenía oportunidades de salvarse desde el principio y la mejor solución hubiera sido una rendición, evitando así todas las consecuencias del conflicto.